Bien, pues estamos de vuelta en ADN hoy, ya lo decíamos, hay mucha incertidumbre sobre todo el tema del año escolar, el año académico también en la educación superior. Hay medidas que se están tomando como facilitar la conexión digital de los niños, jóvenes, estudiantes, 122.000, ¿no es cierto?, de séptimo básico, por ejemplo, que van a tener computadores. Estamos en línea con el ministro de Educación, Raúl Figueroa, para conocer más, tener más luces sobre lo que va a pasar finalmente en este 2020 tan aciago. Ministro, buenos días. Buenos días, Mauricio Minda, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Buenos días. A ver, la gente ya no sabe qué pensar, ministro, con tantas idas y vueltas en cuanto a las fechas. Todo el mundo ve que es totalmente irreal pensar en vueltas a la normalidad en el corto plazo. Van a pasar meses así. A ver, ¿cómo se va asentando, digámoslo bien en chileno, la firme, la dura en cuanto al año escolar? Sí. A ver, la firme, Mauricio, que como tú bien lo decías al iniciar la conversación, es que este es un año totalmente distinto a cualquier otro que nos haya tocado enfrentar, y por lo tanto hemos tenido y se seguirán tomando medidas no solo en el ámbito educacional, sino que en el ámbito general de nuestra vida en sociedad, que obviamente van alterando, cambiando nuestra forma de vivir y generan, y uno lo entiende perfectamente, a todos nos pasa, incertidumbre y en algunos casos preocupaciones, angustias. Y desde el punto de vista educativo, obviamente que hemos tenido que tomar esta suspensión de clases, que es una medida sanitaria, por eso se toma, para cuidar la salud de los chilenos, y eso impacta en el sistema. Entonces, lo primero, respecto de, en definitiva, yo creo que es la gran inquietud que tienen todos, cuándo se vuelve a clase o cuándo podría volverse a clase. Claro. Eso, la vuelta a clases depende fundamentalmente de que se den las condiciones sanitarias para ello. Y es por eso que más que casarse con fechas, hubo toda una polémica con el 27 de abril, como si fuese una fecha como sagrada, eso nunca fue así, digamos, sino que esto se va evaluando periódicamente por la autoridad sanitaria, porque dependiendo de la evolución de las tasas de contagio y cómo esto se expande o no, es que se pueden tomar otras medidas complementarias. Entonces, primera cosa, más que aquí dar fechas concretas o anticipar fechas, porque uno puede decir algo para 2 semanas más y después resulta que la realidad es totalmente distinta a la realidad sanitaria, es estar pendientes a lo que está haciendo salud, a cómo salud está monitoreando la situación del coronavirus, y sobre la base de eso, del panel de expertos que apoya al Ministerio de Salud para ello, es que se van tomando las medidas. Ahora, entre medio, obviamente que desde el Ministerio de Educación nosotros hemos ido tomando medidas que apuntan a lo siguiente. Por un lado, mientras estamos en este momento de suspensión de clases, velar porque existan la mayor cantidad de recursos disponibles para que las familias puedan seguir aprendiendo desde sus hogares. Y por otro lado, cuando podamos volver a clases presenciales, en el momento en que sanitariamente sea conveniente hacerlo, tener un plan de diagnóstico integral, nivelación y adecuaciones curriculares que permitan terminar el año adecuadamente. En lo primero, nosotros levantamos una plataforma que se llama aprendoenlinea.cl, logramos un acuerdo con Atelmo para que navegar en esa plataforma no gastaran los planes de datos de los teléfonos celulares. Enviamos material físico pensando en todas aquellas escuelas rurales y de sectores más vulnerables que no tienen conexión a internet, o que no es tan buena la conexión, o que tienen que compartirla entre muchas personas. Logramos, que esto fue una cosa muy interesante, con el Consejo Nacional de Televisión, con Anatel, con Arcatel, darle vida a un canal educativo que ya está empezando a funcionar. Adelantamos la entrega de los computadores. Todos los años se entregan computadores portátiles para los alumnos de séptimo básico, de las escuelas municipales, de los servicios locales de educación, y para los que tienen los más vulnerables y que tienen buen rendimiento, de las escuelas particulares subvencionadas. Eso se adelantó todo en un mes, se puso mucha gestión para poder anticipar la entrega. No es que se entreguen todos hoy día, sino que se empieza, la entrega se adelanta en un mes, y por lo tanto, en vez de hacerse entre mayo y agosto, será entre abril y julio, la entrega de esos computadores, que además tienen conexión a internet por 11 meses. Y por tanto, eso es la gestión que hemos estado haciendo para acompañar y ayudar los aprendizajes desde la casa. Y el resto es lo que viene a futuro, cuando vamos a volver a clases, que va a significar un regreso gradual a las clases, como lo están haciendo Dinamarca, como lo hace Alemania, como lo hará Francia, que ya lo anunciaron, para poder ir gradualmente combinando
medidas sanitarias con la importancia también de, si sanitariamente es posible, volver a clases presenciales, porque eso es muy importante tanto desde el punto de vista emocional como de los aprendizajes. Sí, conversamos a esta hora con el ministro de Educación, Raúl Figueroa. Ministro, según su palabra, es lo que yo estoy entendiendo, y permítame hacerle el paquete completo de la reflexión. Primero, para usted no se pierde el año escolar, y se lo pregunto porque, claro, va rondando entre los padres y madres esa idea, pero por otro lado, ayer escuchaba a Valentina Quiroga, ex subsecretaria de Educación, que decía que una cosa es un año excepcional y otra es un año perdido. Ella decía, este es un año excepcional. Lo importante, dice ella, es que no se entienda que los colegios pasan ahora a estar en las casas, o que las casas reemplazan los colegios, y por lo tanto eso implica que no se van a poder impartir todos los contenidos. ¿Usted comparte esa visión? No solo lo comparto, sino que es efectivamente lo que estamos trabajando. Cuando nosotros tenemos ya un plan elaborado que tiene 3 fases una vez que presencialmente vamos a volver a clase. Y es que, primero, una fase de diagnóstico integral. Es muy importante que los establecimientos puedan hacer un buen diagnóstico, tanto desde el punto de vista emocional como de los aprendizajes de sus alumnos, porque durante este periodo de suspensión, obviamente, los alumnos reciben o se desarrollan de muy distintas maneras, o se afectan de muy distintas maneras, dependiendo su situación familiar, dependiendo, etcétera, de miles de factores que juegan acá. Entonces, un diagnóstico integral. Acto seguido, es muy importante que los establecimientos, hechos ese diagnóstico, puedan nivelar a sus alumnos. Por lo mismo, porque no todos van a estar en las mismas condiciones, ni emocionales, ni en términos de aprendizaje. Y luego, lo que viene es la implementación de un currículum priorizado. Nosotros, obviamente, este año, por todas las dificultades que ha tenido, va a tener que centrarse en algunos aspectos que son fundamentales, y lo que tenemos nosotros del Ministerio es un trabajo que en definitiva se traduce en priorizar el currículum de este año en todos los cursos, para que se puedan centrar los establecimientos en aquellos aspectos que son fundamentales, sin los cuales la progresión a los años siguientes se hace muy difícil para los alumnos, combinando también ramos que son de integración, de la forma que hay una serie de ramos que tienen matrices comunes, y por lo tanto se pueden en un mismo tiempo abordar aspectos fundamentales de distintas áreas que tienen aspectos comunes, y un elemento también de actualización, porque hay ciertas áreas que los niños, los jóvenes necesitan para poder desenvolverse adecuadamente en sociedad. Entonces, bajo ese criterio de lo fundamental, lo que se puede integrar y lo que es de actualización, es que se ha priorizado el currículum. Todo esto, por supuesto, queda a disposición de los establecimientos, y tendrán apoyo los establecimientos para que puedan diagnosticar, nivelar e implementar este currículum priorizado. Ministro, a ver, hay mucha desorientación. Cuando uno habla de las vacaciones de invierno adelantadas en las que estamos ahora, hay que entender que estas vacaciones de invierno no dividen el año en dos, ¿no? Esto es una cosa extraordinaria. Es decir, se insertaron estas vacaciones de invierno en la mitad, en pleno primer semestre. Claro, a ver, en términos bien concretos, lo que se hizo es lo siguiente, es entendiendo que tenemos un proceso de formación a distancia que es muy incipiente, nosotros lo apoyamos, lo promovemos, valoramos muchísimo lo que se ha hecho, pero sabemos también que es tremendamente diverso, que hay niños de todos los niveles socioeconómicos que en la educación a distancia ciertamente quedan muy marginados. Los niños más chicos piensan solo en un niño de primero básico, que no tiene alumnos, un adulto cerca, no va a aprender a leer a distancia, o no de la misma forma en que le hacen un colegio. Entonces, se privilegió interrumpir este proceso incipiente a distancia, para darle la mayor continuidad posible al proceso presencial, que es mucho más efectivo y que permite... Sí, ganamos, en el fondo estamos ganando tiempo para preparar, para avanzar en esas preparaciones, en esa mejor cobertura del acceso online, en fin, y reanudar después con más cobertura, en el fondo, con más efectividad. Eso es. Con más efectividad. Es que quiero ir aclarando cosas, ministro. O sea, despejado eso, porque mucha gente dice, bueno, entonces ya pasó el primer semestre. No, pues lo que hay es que tenemos una interrupción extraordinaria entre medio, pero el primer semestre está en curso todavía. Claro, en el fondo, Mauricio, tú lo captas bien. Este es un año totalmente distinto, por lo tanto,
claro, todos estamos a lo mejor como seteados a un régimen tradicional, ¿cierto? De que se interrumpe, pero en este caso, como ha sido todo tan diferente, lo que hemos tenido que hacer es privilegiar lo presencial, darle continuidad. Es muy probable que en septiembre exista un periodo de descanso para poder también ahí darle, obviamente, un corte y que los profesores y los alumnos puedan descansar. Y es que quería perdón, Ministro, que lo vaya interrumpiendo, es que quiero ir bajando esas cosas, porque cuando usted dice en septiembre podría haber, porque muchos están planteando unas vacaciones que dividan el año en septiembre, porque si no, si arrancamos en un par de meses más, con más normalidad, va a ser muy largo hasta terminar el año y algún descanso va a tener que haber entre medio. Usted comparte eso, por lo que estoy entendiendo, y esa fecha sería septiembre para el descanso. Claro, efectivamente, todo esto, como ustedes bien saben, es dinámico, entonces hay que evaluarlo en su momento, pero por supuesto así se va dibujando por ahora. Y por lo tanto septiembre sería como en la práctica la división del año, las vacaciones de invierno reales en el fondo serían en septiembre, para dividir los 2 semestres. Para poder dividir el tiempo lectivo, lo más probable es que en septiembre tengamos un momento ahí de descanso. Ahora, se ve de aquí a septiembre, realmente, porque usted ha dicho varias veces que esto es dinámico y obviamente así todos entendemos que nadie sabe nada, y en Europa también están diciendo cómo terminan el año. Ellos tienen el año diferente allá porque ahora entran a las vacaciones de verano. Claro. Para ir entendiendo, aquí usted ve, dentro de todo lo dinámico y lo incierto que es, que sí va a haber una vuelta a clases presenciales antes de septiembre, pero realistamente, tipo junio, julio, ¿se imagina usted, agosto? Mauricio, sí, más allá de ponerle fecha, lo que nosotros vemos es que de acuerdo a cómo va evolucionando y cómo incluso se proyecta la evolución del manejo del virus, van a estar las condiciones para poder volver a clase. Y por eso también estamos trabajando en este retorno gradual, que eso también va a tomar un tiempo. Entonces primero partirán algún tipo de establecimientos o algunos territorios, algunos eso alumnos. Es muy importante. Yo le iba a preguntar eso también, porque la vuelta a clases, uno se pregunta, ¿va a ser sí o sí simultánea a nivel nacional, o así como las cuarentenas y los confinamientos van siendo todos diferidos, puede haber lugares donde se vuelva antes? En lo que se está trabajando es un ingreso gradual, progresivo, pensando en aspectos tanto territoriales como también en ciertas categorías generales que se pueden hacer en el sistema, por tamaño de establecimiento, por nivel educativo. Por ejemplo, hemos dicho que para los niños más chicos la educación a distancia es menos efectiva. Entonces, desde el punto de vista pedagógico, cuando estén las condiciones, parece más razonable partir por los más pequeños primero, para que puedan ellos ir recuperando lo perdido. Ahora, todo eso se está evaluando y trabajando con salud para poder combinar esta gradualidad, cuando sea el momento, de retorno a clase, con medidas sanitarias que también sean factibles de llevar a cabo en los establecimientos. Sí, interesante lo que usted plantea, ministro. Estamos conversando con el ministro de Educación, Raúl Figueroa, esto de que efectivamente los niños más chiquititos tienen dificultades para las clases online, naturalmente, y eso sí, es interesante. Fíjese que no sé si no lo habíamos pensado nosotros por acá, pero claro que tiene sentido que pudieran solo entrar, por ejemplo, la básica. Ahora, todo eso, naturalmente, ministro, usted entiende que depende de cada colegio, porque hay colegios que tienen un hacinamiento absoluto y que va a ser muy difícil establecer distancia, ¿verdad? Como lo está haciendo Dinamarca, por ejemplo, que tiene realidades bien distintas. Ahora, si le entiendo bien entonces, ministro, currículum priorizado. Evidentemente que no se va a poder pasar todo el contenido. Este es un año particular, especial. ¿Estamos de acuerdo? ¿Habrá entonces, ministro, una nueva forma de evaluar a los niños? ¿Tendrá que haber una nueva, ¿cómo llamarlo? No sé, escala de evaluación o criterio de evaluación para las notas? La evaluación obviamente que se va a adecuar a este currículum. Para ponerlo así, va a sonar un poco burdo lo que voy a decir, pero obviamente no se puede evaluar a un alumno sobre la base de un contenido que no se le entregó durante el año, ¿cierto? Por lo tanto, la evaluación tiene que adecuarse a la priorización del currículum. Además, lo que nosotros hemos orientado al sistema, a todos los establecimientos, es que durante este periodo de suspensión de clase, se generen más bien procesos de evaluación formativa, basados en la retroalimentación, con una finalidad de monitorear cómo el alumno está efectivamente siguiendo este proceso a distancia y no basado en la calificación, en la nota, durante este periodo de suspensión. Cuando volvamos a las clases presenciales, con el currículum adecuado,
las calificaciones van a tener que también adecuarse a esa realidad de un currículo priorizado. Perfecto, ministro. Otra pregunta que se hacen muchos auditores: ¿qué va a pasar con los pagos, con los aranceles de los colegios? Hay gente que dice no dejar de pagar, pero pagar menos. ¿Qué opina el ministerio respecto de eso? A ver, sobre eso una cuestión primero previa que se relaciona con esto. Al sistema subvencionado, al sistema público subvencionado, nosotros les hemos seguido pagando la subvención. Y por lo tanto, los profesores, los asistentes de la educación, han seguido recibiendo su remuneración. Eso es bien importante porque estamos hablando del 93% de la matrícula en Chile. Respecto del mundo de los establecimientos pagados y los que quedan de financiamiento compartido, pasa lo siguiente. El sistema es anual, por lo tanto lo que se paga es lo que se hace durante todo el año. De hecho, los establecimientos han hecho esfuerzos para seguir a distancia, etcétera. Y por lo tanto es importante que esos establecimientos cuenten con los recursos, porque si no, no van a poder darle continuidad en lo que sigue y el próximo año. Y sabemos, y obviamente eso es así, que muchos padres apoderados están teniendo o van a tener dificultades económicas. Y en eso nosotros hemos estado en permanente contacto con las organizaciones de sostenedores, quienes han desarrollado políticas focalizadas de apoyo a sus apoderados, en el sentido de que más que una rebaja general de aranceles o de matrículas en el fondo, lo que han hecho es identificar cuáles son aquellos apoderados que están teniendo dificultades y respecto de ellos ofrecerles planes de ayuda que permita que en el fondo no tengan que abandonar el sistema escolar, pero que también el establecimiento pueda contar con los recursos, porque tienen que seguir pagando sueldos. Recuerden que el principal egreso, digamos, el gasto de un establecimiento educacional son fundamentalmente las remuneraciones. Ahí se da prácticamente todo lo que recibe un establecimiento. Eso es muy importante señalarlo, y los profesores tienen una carga aún más difícil porque las clases online son muy complejas también. Ministro, cerrando, ¿qué va a pasar con la prueba CIMSE? ¿Qué va a pasar con la nueva PSU o como se le quiera llamar? Pero partamos por la CIMSE, que es lo más inmediato. Sí, a ver, eso, bueno, falta para eso. De nuevo, en este plan dinámico, digamos, es una decisión como apresurada tener que pronunciarse sobre el CIMSE. Es que tiene dos temas que son importante para estos efectos. Uno es la información que arroja, y lo otro que tiene ciertas consecuencias. Por supuesto habrá que revisar eso, pero es muy importante, sobre todo en un año tan difícil como este, tener claro también cómo impactó en los aprendizajes. Para efectos de la política pública es muy relevante contar con esa información. Respecto de la prueba de acceso al sistema de educación superior, ustedes saben que la PSU, tal como la conocíamos, digamos, se rindió por última vez este año, en enero, y lo que se tendrá ahora es una prueba de transición. Esa prueba se va a rendir, de todas maneras. No se ha fijado la fecha todavía porque no parece prudente hacerlo mientras no haya total claridad o mayor claridad del retorno a clase, pero los alumnos de cuarto medio saben que estará esa prueba. Los temarios de esas pruebas están disponibles para los establecimientos. Hay las plataformas para prepararse y los colegios lo están haciendo. Tienen todo el material y lo necesario para poder prepararse hacia la prueba, y por lo tanto lo que falta es fijar efectivamente la fecha, que se hará pronto, pero cuando exista también mayor claridad del desarrollo del calendario. Ministro, con toda esa incertidumbre, por último, pensando en toda esta recalendarización del año escolar, las familias y los niños tendrían que ir haciéndose la idea de seguir hasta bien entrado el verano próximo. Es decir, si se confirma lo que usted nos dibujaba recién, de una posible interrupción tipo septiembre y un segundo semestre después de eso, esperamos que presencial, ¿no es cierto?, ya en los últimos meses del año, ¿eso pudiera prolongarse hasta enero, por ejemplo? Claro, hasta fines de diciembre, eventualmente principios de enero, entendiendo además que lo que nosotros vemos es que el retorno a clase va a ser antes de septiembre, el retorno presencial. O sea, yo creo que septiembre es una fecha muy lejana, porque sanitariamente vemos también que el país ha ido evolucionando muy positivamente, y eso permite que se vayan tomando una serie de medidas más que permitan mayor movilidad. Ministro de Educación Raúl Figueroa, muchas gracias por conversar con ADN hoy. Muchas gracias.